Buenas tardes a todos. Yo soy Rafael Pozo, soy el responsable de la Oficina de Rehabilitación del colegio. Gracias a todos por asistir a la jornada. José María López Cerezo no va a poder asistir, pero bueno, Carlos Ariza, que es jefe de servicio en la Oficina de Rehabilitación Urbana del Instituto, nos va a explicar la convocatoria de estas ayudas para la mejora de accesibilidad e implantación de ascensores, que siempre nos quedamos con el título de ascensores, pero bueno, no está de más recordar que también subvenciona actuaciones de mejora de la accesibilidad, no solo la instalación o sustitución de ascensores. La idea, muy similar a lo que hicimos con la anterior convocatoria de subvenciones para rehabilitación de edificios, es que primero Carlos va a exponer un poco las bases reguladoras, las novedades que haya respecto a otras convocatorias, y después abrimos un turno de preguntas por si alguien tiene dudas concretas, pues podemos aprovechar ya que está aquí Carlos y se las planteamos. Entonces, bueno, yo me voy a levantar, me voy a sentar para escuchar lo que nos cuenta Carlos, y lo que os pediría es eso, que las preguntas las dejemos para el final, podéis ir apuntando y al final las planteamos. Y si hacemos las preguntas en las sillas de la parte delantera, nos ahorramos tener que ir con un micrófono. ¿De acuerdo? Entonces, como no somos muchos, si os podéis sentar todos delante, mejor. Si no, pues nada, ya buscaremos una solución. Venga, gracias. Muy bien, gracias, Rafael. Como ha dicho Rafael, mi nombre es Carlos Ariza. En primer lugar, quiero excusar la asistencia de José María López Cerezo, el gerente del Instituto Municipal de la Vivienda, que por motivos de agenda no nos ha podido acompañar. Y, en segundo lugar, como no puede ser de otra forma, agradecer de nuevo al Colegio de Arquitectos la oportunidad de explicaros una nueva convocatoria. En este caso es la quinta convocatoria de ascensores. Y, como bien ha comentado Rafael, el objetivo es explicaros un poco las líneas generales de la convocatoria y después abrir un turno de preguntas, que yo creo que es donde más aprendemos y despejamos las dudas que podamos tener. Pues bien, como os decía, estamos ante la quinta convocatoria de ascensores. Es una convocatoria recurrente que hacemos cada 2 años. Está dotada de 2 millones de euros y tiene como objetivo mejorar la accesibilidad de los edificios y la implantación de ascensores. Es un compromiso y una prioridad para este ayuntamiento ayudar a las personas que no tienen recursos, porque entendemos que es una necesidad. A veces nos encontramos con verdaderos pisos cárceles de personas que no pueden desenvolverse y hacer su día a día sin este tipo de instalaciones tan necesarias. Como decía, la quinta convocatoria, en las anteriores llevamos aproximadamente 192 actuaciones con una inversión de 18 millones de euros y hemos alcanzado o hemos favorecido o beneficiado a unas 3.000 familias. En líneas generales, esta convocatoria tiene cuatro líneas de actuación, ¿no? La primera de ellas va destinada a edificios donde no existe ascensor. Y, en este caso, las subvenciones van desde el 90% al 75%, con un límite de 100.000 euros por edificio. A continuación, la línea especial B está destinada a edificios de equipamiento donde algún tipo de entidad sin ánimo de lucro pues tiene su sede y necesita esa instalación. Y también las subvenciones van desde el 90 al 75%, también con el mismo límite de 100.000 euros por actuación. A continuación está la línea especial C, que va destinada a edificios que sí cuentan con ascensor, pero que tienen algún tipo de barreras arquitectónicas para llegar al ascensor. El típico ascensor que está en mitad del portal y hay 3 o 4 escalones para llegar. Entonces, en ese caso, se ajustaría a esta línea especial C con el mismo porcentaje de subvención, desde el 90 al 75%, y con un límite máximo ya de 40.000 euros por actuación. Y, finalmente, una novedad que hemos incorporado este año
a la convocatoria de ascensores es que, con motivo de la entrada en vigor de la Instrucción Técnica Complementaria de Ascensores, el día 1 de julio entró en vigor esta instrucción y lo que incorpora son nuevas medidas de seguridad en los ascensores. Entonces, todos aquellos ascensores que cuentan o no tienen esas medidas de seguridad, pues una vez que pase la inspección técnica obligatoria, van a necesitar renovarse. Entonces, atendiendo a esas necesidades, hemos incorporado esta nueva línea que os decía también que va desde el porcentaje de subvención desde el 25 al 50%, con un límite de subvención por edificio de 40.000 euros. Otra de las novedades que hemos incorporado, realmente este tipo de iniciativa va destinada a edificios cuyos propietarios tienen cierta escasez de recursos. Y nos dimos cuenta en el análisis de la convocatoria anterior, teníamos puesto un requisito económico que al menos el 50% de los propietarios residentes tuvieran unos ingresos inferiores a 3 veces el IPREM, que nos quedábamos cortos. Entonces, hemos incrementado este año ese límite de veces el IPREM a 4 veces el IPREM, para dar mayor cabida a ciertos edificios que se habían quedado fuera. Y también otra de las novedades que se ha incorporado es que se ha eliminado la posibilidad de que las empresas, los presupuestos o las empresas que vayan a actuar en este tipo de actuaciones sean empresas homologadas. Nosotros contamos con un listado de empresas homologadas y eso lo hemos retirado. No va a ser un requisito que la empresa esté homologada. Cualquier empresa que esté, obviamente, que tenga su CIF y tenga todas sus obligaciones al día, va a poder actuar en este tipo de iniciativas. También hemos rebajado el requisito de antigüedad del edificio, que en la convocatoria anterior estaba fijado en 35 años y ahora en esta convocatoria lo hemos bajado a 30 años. Y, por último, la última novedad respecto a la convocatoria anterior es que en la convocatoria anterior se establecía un requisito que para ser beneficiario tenías que obtener alguna puntuación, ¿no? No sé si habéis tenido la oportunidad de ojear un poco el tríptico o las bases. Para ser beneficiario, aparte de la condición socioeconómica que tiene que cumplir sí o sí, puntuamos en función de las personas mayores de 65 años que haya en el edificio, personas que tengan discapacidad o personas con dependencia. Y de ahí va a resultar una prelación. Había en convocatorias anteriores que no se daba esa circunstancia, pero obviamente somos conocedores que ese tipo de circunstancias se va a dar en un futuro. Entonces, hemos eliminado la posibilidad de que con 0 puntos también seas beneficiario de este tipo de subvención, teniendo en cuenta que en la convocatoria anterior, que también estaba dotada de 2 millones de euros, finalmente pudimos conceder 1,2 millones, o sea que 700.000 euros aproximadamente se quedaron sin asignación porque el resto de expedientes no cumplían esos requisitos que he comentado. Uno de los problemas también que nos encontramos a la hora de conceder esta ayuda, quizá a lo mejor vosotros, en vuestro caso no tanto, pero cuando actúan los administradores de fincas, que cuando se presentan las solicitudes no se atiende al requerimiento que nosotros hacemos. Una vez que se presentan las solicitudes, bueno, en este caso, es decir, que no lo he dicho todavía, el plazo de presentación de solicitudes se abrió el 17 de septiembre y finaliza el 31 de octubre. Son 45 días naturales. Una vez que concluya este plazo de presentación, lo que hacemos nosotros es hacemos una revisión administrativa de todos los documentos que contienen cada uno de los expedientes y, a continuación, el que esté bien, pues pasaría ya como candidato a ser beneficiario y, en el caso de que haya algún error que subsanar, hacemos un requerimiento. Damos un plazo de 10 días para atender ese requerimiento, que es importante que muchas veces, bueno, no en este caso porque no necesitamos ahora mismo un documento técnico, pero si falta algún documento o algún presupuesto, que
si en este periodo de tiempo no podéis obtenerlo, pues que vayáis trabajando porque en un futuro próximo os va a llegar el requerimiento y vais a tener que atender ese requerimiento, ¿no? Os decía que inicialmente, en esta fase de la convocatoria, hasta que sean beneficiarios, las comunidades de propietarios no necesitan un documento técnico, no necesitan un proyecto vuestro. ¿Por qué motivo? Porque la experiencia nos ha llevado a este punto. En las convocatorias anteriores, se lo comentaba antes a Rafael como anécdota, en la primera convocatoria nosotros hacíamos un llave en mano. Las comunidades presentaban su solicitud y una vez eran beneficiarias, nosotros nos encargábamos de todo, desde la contratación del técnico para que redactara el proyecto, la contratación del técnico para que dirigiera la obra y, finalmente, contratar a la empresa para que ejecutara la obra. No se debe escapar a nadie que, estando dentro de la Administración, nos vemos sujetos a la ley de contratos, con lo que ello implica, la dilatación de esos plazos. Entonces, lo que hemos hecho en estas últimas convocatorias es dándole cada vez una vuelta de tuerca y ahora únicamente a nivel técnico lo que necesitamos es o 1 o 3 presupuestos en función de la cuantía de esos presupuestos. Si superan los 40.000 euros, que es el límite que establece la ley de contratos para el contrato menor, es necesario presentar 3 presupuestos de empresa. Y a partir de ahí, ya, cuando cumplen cada uno de los requisitos, concedemos la subvención y en la siguiente fase ya es cuando la comunidad de propietarios que ha resultado beneficiaria no ha tenido que hacer ningún desembolso económico, puesto que hemos comentado antes que va destinada a comunidad de propietarios que no tienen recursos. Una vez que ellos tienen el cheque virtual de que son beneficiarios, pueden contratar al técnico con la garantía de que no le va a suponer un coste que después no puedan recuperar. A nivel y me centro ahora a nivel de vuestro, establece la convocatoria que como presupuesto protegible, o sea, gasto que sea subvencionable, es el presupuesto de ejecución material de la actuación. A nivel de honorarios técnicos, un 8% del presupuesto de ejecución material y también hay un concepto que es honorario de gestión administrativa que alcanzaría el 2% del presupuesto de ejecución material y con un límite de 3.000 euros. Eso mayoritariamente va destinada a administradores de finca. Una vez que la comunidad de propietarios ha sido beneficiaria de esa subvención, entraríamos en la fase de ejecución, ¿no? Os contratan el proyecto, vosotros redactáis vuestro proyecto y el primer hito de pago sería, una vez que la comunidad o el beneficiario presenta el proyecto y la licencia, nosotros hacemos el primer pago de esos honorarios que corresponderían al 5,6% que correspondería realmente a la redacción del proyecto. Y el siguiente hito de pago sería, hay 2 alternativas, o bien hacerlo un pago único, la obra se inicia y finaliza, se presenta la certificación final de obra, el certificado final de obra y nosotros tramitamos la subvención, o bien parcialmente, una vez que se ha alcanzado el 50% de la obra, se tramita el primer pago y una vez que se finaliza la obra, con vuestro certificado final de obra, se tramitaría el segundo pago. ¿Vale? Vamos a ver si se me ocurre por aquí alguna cosilla más. Yo creo que en líneas generales, básicamente eso es lo que os puedo contar. Y ya si os parece, yo creo que lo que es más fructífero es que abramos un poco un turno de preguntas, que yo creo que las dudas de cada uno nos ayudarán al compañero, ¿no? Porque hay una pequeña trampa en que haya que crear un presupuesto sin tener un proyecto, porque ¿de dónde sale el presupuesto? ¿No? O sea, que el proyecto hay que tenerlo, ¿no? Y después hay otra cosa que clama al cielo, pero que pasa continuamente, que es, te doy la subvención, te
Y eso debería estar coordinado de alguna manera, o estar coordinado de cuando tengan la licencia, todo después de contar de 6 meses. Sí. Pues por orden, en relación a la primera pregunta, obviamente somos conscientes que es difícil tener un proyecto, un presupuesto, además, que sea comparativo, sin tener un documento técnico. Las propias empresas nos dicen, oye, mira, es que yo no me puedo establecer o fijar un presupuesto al detalle porque necesito un documento técnico. Pero a ese extremo hemos llegado por el motivo que os he comentado antes. Si nosotros requerimos a las comunidades de propietarios un proyecto previo, ya le estamos exigiendo que hagan un gasto sin tener la garantía de que vayan a ser beneficiarios. Y entiendo que era una solución salomónica, es decir, mire usted, pues no vamos a requerir el proyecto, que sea eso exigible en una segunda etapa de la subvención, y en la primera, pues un presupuesto que sea, obviamente, el presupuesto deberá ajustarse después, mejor dicho, efectivamente, el presupuesto al proyecto, pero era la solución más idónea. Pero en el fondo hay un contrato, de hecho yo, es gente con pocos recursos, y de hecho yo a todos les he dicho, tenéis que pagar primero, porque si no, ¿cómo hago yo mi trabajo? Claro. Y eso, porque hay un documento, no hay un documento físico, pero sí que hay un documento donde tiene que partir y sí que están obligados. De hecho, lo primero que han hecho es buscar un arquitecto. Efectivamente. Y en relación a su segunda pregunta, en relación al inicio de la obra, nosotros le hemos dado una vueltecilla también de tuerca y ya no hablamos de inicio de obra, sino inicio de la actuación, entendiendo por actuación como una cosa más amplia. Es decir, si la comunidad de propietarios ha iniciado pues la contratación del técnico, la búsqueda de financiación, la tramitación de la licencia, nosotros ese plazo de esos 6 meses ya lo damos por cumplimentado. ¿Y eso justifica con algún tipo de documentación? Pues simplemente, en el caso de que se haya solicitado la licencia, nosotros ya entendemos que la actuación es más amplia que la obra, y así daríamos cumplimiento. No obstante, he de recordar también que nosotros tenemos 2 plazos, el plazo de inicio y el plazo de finalización. En estos casos, en esta convocatoria, que se ajusta a la modalidad de línea especial, el plazo para la finalización de la obra son 24 meses. Y ambos plazos son susceptibles de ampliarse, como cualquier plazo dentro de la Ley de Procedimiento Administrativo, hasta el 50%. O sea, podríamos ampliar el plazo de inicio 3 meses más y podríamos ampliar el plazo de finalización hasta 12 meses más. Sí, hay un tema que sí que he visto en las bases, que no se pueden subvencionar obras iniciadas, sino que ser obras que todavía no hayan comenzado. Efectivamente. Eso es una imposición que establece la propia ordenanza, que es la que regula nuestro marco normativo para este tipo de subvención, y establece que no se pueden dar comienzo a las actuaciones hasta que haya una resolución. Y establece una salvedad, y es que todas aquellas actuaciones que se comuniquen previamente a la oficina por reunir alguna situación de riesgo, riesgo para la seguridad de las personas, un informe vinculante de otros áreas municipales o causa de fuerza mayor, sí se podría dar comienzo. Pero tiene que haber una comunicación expresa a la oficina de rehabilitación. Sí, lo que pasa es que ese caso excepcional, a lo mejor en la de rehabilitación sí se da más, porque tener órdenes de ejecución, pero aquí que es accesibilidad y ascensores, no creo yo que tengáis muchos casos, ¿no? Habría que analizarlo, cada uno de los casos, ¿no? Estas subvenciones son aplicables a edificios de propietarios públicos en el centro histórico que hay que reunir. Sí, pero en ese caso, en cualquier caso, tienen que reunirse los requisitos socioeconómicos, es decir, que el propietario no tenga unos ingresos superiores a 4 veces el IPREM. Aquí no se distingue entre comunidad de propietario o no, sino simplemente si un señor tiene un edificio en el centro histórico y es propietario único, lo que pasa es que los ingresos de ese señor tienen que cumplir los requisitos que establecen las bases. ¿Es aplicable también a viviendas unifamiliares o unifamiliares con usuarios con problemas de discapacidad mayores, con graves problemas de ese tipo? La limitación que hay en ese sentido,
que no lo he comentado anteriormente y aprovecho su pregunta para responderle, es que hay una limitación también de altura. Está destinado a viviendas plurifamiliares y tienen que ser de baja más una planta, o sea, más de 2 plantas, con lo cual no sé si se cumple ese requisito, ¿no? ¿Se puede destinarse vivienda unifamiliar? Unifamiliar no estaría dentro de la convocatoria. No obstante, también me viene a la memoria para la tramitación de las solicitudes, tenemos en nuestra página web, que se lo voy a mostrar aquí. Esta es la página web del instituto y dentro del apartado de oficina de rehabilitación es donde se encuentra la convocatoria, y al margen de eso, aquí tenemos, a ver si lo veo, aquí, para todos aquellos que vayas a ser representante de esas comunidades de propietarios, hay una guía de presentación de solicitudes, que es un documento que la verdad es que es bastante didáctico y va indicando cómo se presenta la solicitud paso a paso. Que sepáis que este documento también lo tenéis aquí disponible, ¿vale? Va paso a paso desde el certificado digital, se accede a la sede electrónica del ayuntamiento, que tenemos un trámite habilitado para ello, y te va indicando paso a paso qué es lo que tienes que ir cumplimentando, ¿no?, hasta concluir con la presentación de la solicitud. ¿Y la documentación final también se presenta en esa página? Sí, una vez que hemos dado de alta nuestro expediente, ahí te permite subir toda la documentación que es necesario. Hasta la finalización del plazo de presentación de solicitudes, ese expediente va a estar abierto. Una vez que cerremos el plazo de presentación, lo limitamos el acceso, vaya a poder entrar pero no subir documentación, porque no olvidemos que estamos en una convocatoria en concurrencia competitiva. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las solicitudes que vamos a recibir compiten entre sí. Y entonces tenemos que las reglas del juego están establecidas en la propia convocatoria. La puntuación que van a obtener cada una de ellas se establece en las propias bases y en los criterios de baremación, y la primera será la que tenga más puntos y la que tenga menos pues estará abajo. Para los casos de vivienda familiar, me queda clara la puntuación con lo que has dicho de la necesidad de discapacidad de cada uno de los residentes. En el caso de edificios como organizaciones sin ánimo de lucro, ¿qué puntuación se otorga ahí en función de? Va en función de los ingresos que reciban, del número de afiliados que tenga esa organización y te digo exactamente. Ingresos obtenidos, número de personas integrantes en la organización y, por último, personas con discapacidad que también tenga la organización. Son compatibles. Lo que, además, uno de los documentos que hay que presentar, que es no sé si el documento 2 o el 3, es una declaración responsable de que no ha recibido subvención por el mismo concepto, o si ha solicitado una subvención, porque obviamente hay otros organismos que también conceden ayudas a la accesibilidad. Pero serían compatibles. Si usted ha presentado una solicitud a la convocatoria anterior de ordinaria, la de rehabilitación que todos conocemos, y no ha sido beneficiario aún, podría presentar esta nueva solicitud, porque serían complementarias. Si la solicitud anterior en la convocatoria de rehabilitación incorpora la posibilidad de ese ascensor, pues ya tendría que elegir entre una y otra, porque no podríamos subvencionar dos veces el mismo objeto. Serían compatibles.
En el caso de que no se le haya concedido, realmente aquí se habla de beneficiario. O sea, usted no es beneficiario hasta que hay una resolución expresa. Entonces, mi recomendación es que presentara, independientemente que no se haya resuelto la convocatoria anterior, a esta convocatoria. Y una vez que resulte beneficiaria en la otra, ya sí tendría que decidir por una, por renunciar a la anterior o bien a esta. Aquí, realmente, esta convocatoria es más atractiva que la ordinaria, puesto que los porcentajes de subvención son mayores. Aquí, en cualquiera de los casos, llegamos hasta el 90%. Y después vamos bajando tramo a tramo en 5 unidades porcentuales en función de la puntuación que obtengan cada uno. Los que tengan más puntos pues tendrán 90% y los siguientes, el siguiente tramo de puntos, 85, 80 y el 75 como límite inferior. Entonces yo ya le digo, le recomiendo que presente la solicitud, puesto que no ha salido la resolución de la convocatoria anterior. Otra pregunta. Si a la hora de actuar en un edificio no se consigue la accesibilidad completa, entiendo que el resultado de lo accesible que se haga el edificio no interfiere en la valoración que se dé. Es decir, por ejemplo, pongo un ascensor en el descansillo medio de la escalera, es decir, que no he conseguido la accesibilidad total, pero la he mejorado. ¿Eso no influye en la puntuación? No. Realmente los criterios de valoración es lo que lo hemos comentado. En primer lugar, condición socioeconómica. El edificio o los propietarios que viven en ese edificio cumplen ese requisito, ya sí. Y ya entraríamos a valorar mayores de 65 años, dependencia o discapacidad. A lo que usted se refiere, que también nosotros hemos tenido experiencias anteriores, este tipo de subvenciones va destinada no a la eliminación total de la barrera arquitectónica, porque entendemos la dificultad que entraña en algunos edificios que se pueden producir esas situaciones, ¿no? Que llega a la meseta intermedia y entonces por eso denominamos mejora de la accesibilidad e implantación de ascensor. Técnicamente, hoy en día se puede hacer cualquier cosa. Además, yo creo que podíamos hacer una jornada de situaciones que nos hemos encontrado en las distintas actuaciones que hemos llevado a cabo. Aquí veo a algunos compañeros que han tenido esa experiencia con ascensores. Desde acceder directamente desde la terraza de las propias viviendas, tener que demoler tramos de escaleras completos y acceder por el edificio colindante por la cubierta mientras demolíamos un tramo. O sea que técnicamente hoy en día se puede hacer muchas cosas. O sea que os invito a que siempre y cuando sea posible, porque ya que se hace una inversión de este tipo, lo suyo es llegar a la accesibilidad completa. Eso de dejar un ascensor en una meseta intermedia y tengas que subir o bajar un tramo o poner medios auxiliares como una silla salvaescaleras, eso al final no funciona. A la larga necesita mucho más mantenimiento y yo creo que lo suyo es darle una vueltecilla. A veces técnicamente es posible, otras veces hemos encontrado algún caso incluso de viviendas que tengan que ceder parte de su espacio privativo para implantar el ascensor, o como el ejemplo que os he puesto antes, acceder desde la fachada del edificio directamente a cada una de las viviendas a través de la propia terraza. Así que eso es importante que le deis una vueltecilla, que siempre hay alguna solución técnica que se pueda llevar a cabo. ¿Alguna cosilla más? Con respecto a... Yo que tengo los 4 casos, los 4 tengo que poner. Con respecto a eso, no tenéis una manilla para que el ayuntamiento diga que sí, o pondrá pega con respecto a la instalación de los ascensores. Bueno, el tema de la ocupación de la vía pública para la implantación de ascensores, eso la propia ley de regeneración urbana ya permitía, o sea, esa cesión de esos espacios públicos y la gerencia de urbanismo, bueno, lo tiene contemplado, y nosotros de las actuaciones que hemos hecho en muchos casos, porque no cabe otra opción, se instala en la vía pública. ¿Hay un condicionante
La convocatoria. Que precisamente dicen que está condicionado al ayuntamiento. Claro, pero el ayuntamiento no va a poner ninguna pega. Si es la única opción posible de poner el ascensor en un espacio público, el ayuntamiento no ha puesto ninguna pega, por lo menos la experiencia que tenemos nosotros, que han sido, le he comentado anteriormente, 191 actuaciones, y en muchas de ellas no ha habido otra alternativa que ponerlo en la vía pública y ahí están puestos, ¿no? Vamos, al final es que el ayuntamiento no te va a dar licencia sino si previamente no le han dado el visto bueno a ese, con lo cual al final lo que hacen es condicionártelo a que lo consigas. Hombre, salvo que sean casos con calles muy estrechas, porque es verdad que al final si tienes que dejar un espacio útil todavía en la acera, lo que no puedes hacer es con tu ascensor cargarte ahora, pero siempre que sean espacios que tengan ese margen para poder ocuparlo. Lo que hablamos es el retraso que tenemos en las licencias. Que si ya además ocupas vía pública, evidentemente la tramitación será más compleja. Bueno, al final estamos hablando de una licencia, o sea que no puede ser en cualquier caso una declaración de responsable, eso tenéis que tenerlo en cuenta. Bueno, en algún expediente nos ha llegado una declaración responsable y hemos tenido que llamar al técnico y advertirle, oye, que esto no se puede tramitar a través de una declaración responsable, tenéis que hacerlo a través de una licencia, con lo que ello implica un retraso. Ni siquiera haciendo el criterio de dedicación. No, licencia, en cualquier caso licencia. Al respecto de licencias, se me ocurre una casuística que a lo mejor puede entorpecer, no sé, se pregunta la que yo he enfrentado. Al trabajar en el centro histórico, necesitar excavar Cultura, ¿no? En algún caso también hemos tenido experiencia en el centro y nosotros somos vecinos del centro, la oficina está en el propio centro, ¿no? Y hemos tenido en la primera convocatoria, recuerdo precisamente un caso que sí que hubo que hacer un foso, además hubo que limitar, se hizo con foso reducido, pero tuvo que intervenir ahí cultura, con lo que eso implica, como bien dices, ¿eh? El problema, Eva, es que en el centro histórico, con la ordenanza de arqueología, siempre vas a tener que hacer sondeos. E incluso los propios arqueólogos, cuando ellos tienen que hacer un sondeo de 1,2 por 1,2, ellos mismos te explican la dificultad que tienen para poner nada en contexto. Pues claro, un arqueólogo no es un mago. Él tiene que empezar a leer las estructuras que van apareciendo en un contexto. Entonces, cuando tú le abres una ventana tan pequeña, salvo que salga algo, no sé, muy espectacular, que rápidamente vean, si le salen 2 trazas de muro, que están totalmente perdidos. Entonces, ellos mismos le ven poca eficiencia a un sondeo cuando lo que haces es solo un ascensor. Pero al final están obligados, tanto por la ordenanza como por... Y claro, cuando te metes en arqueología, ya no es tanto la intervención del arqueólogo, porque siempre decimos, no, es que está el arqueólogo con la brochita. No, el problema son los plazos que lleva asociada a esa actividad. Luego un foso de ascensor con un arqueólogo tampoco se retrasa la obra mucho más. Hombre, salvo que te salga allí, si te sale una torre de la muralla, entonces olvídate del ascensor. Pero sí, que no hay más... Es más el trámite administrativo que la ejecución del propio foso, ¿no? Pero evidentemente es un condicionante. Hombre, eso obviamente hay que contemplarlo. Hay que contemplarlo porque al final es un retraso, aunque el coste no es mucho en comparación con la instalación del ascensor, pero sí, obviamente hay que considerarlo, ¿eh? Seguro que el coste del retraso de la tramitación administrativa le supone más al promotor que lo que le tendrá que pagar al arqueólogo por hacer el trabajo de supervisión. Por desgracia, es así. Al final, el arqueólogo va a estar allí a la vez que trabajan en el foso y en cuanto ya vea que no hay nada, se va y ya está. Pero bueno. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Si no, desde la oficina de rehabilitación urbana del IMV atienden consultas y nosotros, dentro de la medida, mientras que sean preguntas objetivas de la fase reguladora, las podemos responder también, y luego si nos surge cualquier duda, alguna, también tenemos buena relación con
con la oficina, con lo cual también podéis contar con nosotros si os surge cualquier duda, ¿de acuerdo? Yo os agradezco nuevamente, don Ignacio, vuestro ofrecimiento, ¿no? Vuestra oportunidad, porque entendemos que vosotros sois también un agente esencial en llevar a cabo este tipo de actuaciones, y cuanta más información y menos dudas que queden, pues mucho mejor, ¿no? De la subvención de honorarios, todo eso decía, por ejemplo, hasta el 8%, eso está dentro de la subvención, Sí. del porcentaje, por ejemplo, uno tiene hasta el 90% y dentro de eso está... Nosotros, para determinar la subvención, partimos de un presupuesto protegible. Ese presupuesto protegible son las partidas que son subvencionables, ¿de acuerdo? Entonces, analizamos el presupuesto. ¿Todas las partidas son subvencionables? Pues determinamos ese presupuesto protegible, y a ese presupuesto protegible le añadimos al margen el 8% sobre el presupuesto de ejecución material destinado a los honores técnicos, que después, en una fase posterior, habrá que justificarlo, que pueden ser mayores o menores, pero nosotros aplicaremos el porcentaje de subvención. Y ese 2% sobre el presupuesto de ejecución para gestión administrativa. Sobre esa cantidad total, nosotros ya, en función de la baremación y de la puntuación que hayan obtenido, le vamos a aplicar un porcentaje. Y ese porcentaje es el que vamos a utilizar para poder tramitar las certificaciones sobre esos gastos acreditados. O sea, que estrictamente si a una comunidad le dan el 75%, le están dando el 75% del honorario. Correcto, correcto. Todo es proporcional al porcentaje de subvención que hayan obtenido. Y además... No, nosotros aplicamos ese porcentaje, además haciendo esa diferenciación entre cada uno de esos conceptos. Además están especificados ahí en las bases. Nosotros, en el caso de que concedamos un 90%, ¿qué cuesta la obra? 100.000. Pues 100.000 por 0,9, 90.000 euros de subvención. Sobre el 8%, 8.000 euros. Pues sobre esa cantidad, el 9%, 7.200 euros. Pues de esa forma aplicamos. No son acumulables esa subvención para destinarlo a otro concepto. Aplicamos el porcentaje de subvención sobre el presupuesto protegible, haciendo esa diferenciación. Otra pregunta, si me ocurre. Respecto al presupuesto protegible, y te cuento un caso concretamente que estamos estudiando ahora. Dos edificios en los cuales se quiere resolver la accesibilidad, dos edificios que pertenecen al mismo propietario pero actualmente funcionan de forma independiente. Se quiere resolver la accesibilidad en ambos uniéndolos para ellos, es decir, se va a instalar un solo ascensor, pero se van a comunicar mediante rampas y demás para poder resolver la accesibilidad en ambos. Entiendo que todas las actuaciones que hace falta para comunicar esos edificios, porque se va a resolver la accesibilidad en ambos, son protegibles, ¿correcto? Totalmente. Todo lo que sea necesario para llevar a cabo esa actuación sería protegible. Me parece muy interesante eso, porque muchas veces utilizar el mismo recurso, el mismo ascensor, para dar servicio a dos edificios, al final está reduciendo costes de mantenimiento. En algunos casos no es posible, pero me parece una buena propuesta. Pues yo creo que ya, si no tenemos más preguntas, damos por cerrada la jornada. De nuevo agradecer a Carlos que haya asistido y a vosotros, por supuesto, por desplazaros hasta aquí. Nada, muchas gracias. Gracias. ¿Me puedo quedar yo entonces las que no se lleven? Sí. Las tengo yo ahí en Sí. la oficina. Bueno, espérate que por si alguno se quiere llevar... Sí.